Bueno, damas y caballeros, artistas constructores. Un cordial saludo para todos. Según un artículo del señor Daniel Mauricio Rodríguez del 21 de julio del 2025, que pasó un día después de la independencia, no un día después del día que instalaron el Congreso. El cálculo proyectado para el salario mínimo en Colombia 2026 parte de una cifra establecida para el 2025, que es 1.423.000, ¿un millón qué? 423.500. O sea, salario mínimo en el 2025, 1.400.000. Mira, ya superamos el 1.400.000. Lo demás es 23.500 pesos. Bueno, 1.400.000 para los colombianos. En la instalación del Congreso de la República para el cuarto periodo legislativo, el presidente Gustavo Petro confirmó que subirá el salario mínimo para el 2026. Populista, dirán estos, por encima de la inflación del año presente, que es como los economistas miden el salario real. Sí, y damos cifras. ¿Creció el consumo en Colombia? Pues claro, si subimos los salarios, si no dejamos explotar aún más al trabajador de lo que ya venía. Si se estaba muriendo de hambre el peón de las haciendas que ya trataban como esclavo, y si se rebelaba terminaba en la fosa común, que hoy no termina al lado de nosotros marchando, manifestándose, porque es parte del pueblo, indicó el jefe de Estado. El salario mínimo del gobierno de Gustavo Petro ha incrementado en un 48%, en un contexto donde los precios en Colombia han subido en un 33%. Están hablando de que sube la temperatura. Y ha incrementado el salario mínimo en un 48%. Y aún así les arman bollo a los jefes. Pero vea, se incrementó el salario en un 48% en un contexto de precios que han subido en un 33%. Así las cosas, el salario subirá nuevamente por encima de la inflación. O sea, subió el salario, sí, por encima de qué, de la inflación. Ah, qué bien. Según Bloomberg, la inflación en Colombia está estimada en un 4.5%. Es decir, que con el anuncio del presidente Petro, el salario mínimo aumentará en un 7 u 8%. Que sí va a subir el salario mínimo, entonces que sí vale la pena recibir salarios mínimos. Así quedaría el salario mínimo en Colombia. El cálculo proyectado para el salario mínimo en Colombia en el 2026 parte de una cifra establecida para el 2025 que es de 1.423.000. 1.400.000 y después 23.500. Considerando diferentes escenarios de inflación y aumentos reales, la estimación arroja cifras diferenciadas para el próximo ajuste salarial. Con una proyección de inflación de 4.4. La inflación está en 4.4. Pero las cifras del salario mínimo dice que aumentan a un 7 u 8. Pero la inflación está en 4.4. Y un incremento real de 3%. El aumento total ascendería a 9, con lo cual el salario mínimo alcanzaría aproximadamente 1.500.000 en el 2026. Que para el 2026 1.500.000 para los colombianos solo hasta el 2026. Si la inflación se ubicara al final del año en un 4.8, se sumará un punto de productividad. El incremento sería de 6,5%. Incremento de 6%. Llevando el salario a cerca de 1.500.000. Un punto intermedio de incremento calculado por consultorías ubica la subida en 8%, lo que resulta en un monto cercano a 1.500.000 y después 40. Desde julio del 2025, la jornada laboral en Colombia será de 44 horas. Vamos a trabajar 44 horas por semana, muchachos. Lo que ajusta el valor de la hora. El ajuste de la hora. Oye, muchacho, ¿cuánto cuesta tu hora? Cuéntame, 5.000. Bien pensado. Pero
le cuento que está a 6.200, no, 6.189. Bueno, 6.000. ¿Y cuánto cuesta la hora laboral en Colombia? 6.000. Y que el valor pueda subir a 6.500, fuera tan amable. Según el escenario base de aumento salarial, este dato resulta relevante para sectores con alta concentración de empleos por hora también, como el comercio, como los servicios hoy, 6.000. El posible ajuste para el 2026 supondría que los hogares que reciben este ingreso tendrán entre 116 y 128 adicionales al mes, con un impacto inmediato en la capacidad de compra de bienes, esencial. No obstante, la ANDI estima que cada punto porcentual de aumento en el mínimo implica presiones fiscales, implica empresariales crecientes, con un costo cercano a 280 millones. Costo cercano a esos 280 por cada punto extra de ajuste, lo que podría generar un impacto superior de 2.5 billones sobre el déficit fiscal si el ajuste supera un 9%. Para el 2026 se sumaría la segunda etapa de la reforma laboral, la cual establece que los recargos por trabajo dominical aumentarán al 90%. Los recargos aumentan a un 90%. Este cambio tendrá efectos directos sobre las nóminas en sectores como el comercio y la hotelería. Oye, si los hoteles trabajan los festivos, van a estar dándole un aumento del 90%. Hay que trabajar los festivos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el aumento estaría de 90%. Ok, entonces vamos a trabajar los festivos porque tiene un aumento del 90%. Al mismo tiempo, el Banco de la República prevé un aumento moderado en el mínimo, facilitaría el proceso de reducción de las tasas de interés. ¿Me puede explicar cuál es la relación del salario con las tasas de interés? Con minimizar las tasas de interés del banco, en busca de dinamizar la inversión. Buscan dinamizar la inversión. No entiendo en qué consiste el salario, el valor del salario mínimo con las tasas de interés, con la reducción de las tasas de interés. ¿Por qué van a relacionar el valor del salario mínimo con qué? Con haber reducción en las tasas de interés de parte del Banco de la República para dinamizar la inversión del crédito. Para dinamizar la inversión del crédito. ¿Cómo puede ser esto posible, señor ChatGPT? ¿Por qué? ¿En qué consiste el valor del salario mínimo con la reducción de tasas de interés de parte del Banco de la República para dinamizar una inversión de crédito? ¿Qué sucede con esto, muchachos? El valor real del salario, combinado con una reducción de las tasas de interés de parte de un banco, no es cualquier banco, Banco de la República, busca estimular la inversión, busca que el crédito genere varios efectos. Pues mira, ¿qué sucede con el salario mínimo? Que en el 2025 está a 1.400.000, más 23.500. Más auxilio de transporte que va a estar en 200.000 pesos. Con un aumento real, un aumento del 4,5%, del 4,5%, 4%. Entonces, para el 2026 se proyecta un nuevo incremento moderado. Están hablando del año siguiente. Un aumento para que el salario mínimo quede en 1.500.000, sí. Pasamos de 1.400.000 a 1.500.000. Ya 1.520.000, 1.560.000. En línea con un índice de productividad. En línea con la productividad. En línea con la inflación. El impacto de reducir una tasa de interés de parte del Banco de la República redujo las tasas de política
de un 9,5 a un 9,5, a un 9,25, el 30 de abril, tras una mejora relativa de inflación. Entonces están pensando, se reducen las tasas de interés, ¿para qué? Pues no sé, depende de cómo vaya la inflación. Están jugando a equiparar aquí y allá, a ver cómo va la inflación, el salario mínimo. Desde entonces ha habido una presión para seguir bajando las tasas de interés y así abaratar el costo de crédito, porque ayuda a dinamizar una inversión de crédito cuando se bajan las tasas de interés de parte del Banco de la República. Mejor costo de financiamiento. Mejor costo de financiamiento. Cuando el Banco de la República baja sus tasas de interés, tasas de intervención, tasas de interés, tasas de intervención. Los bancos reducen lentamente sus tasas de reducción, de intervención, son tasas de captación, son tasas de colocación de créditos. Tasas de interés, tasas de intervención que reducen tasas de captación, tasas de colocación de créditos. Esto hace que pedir un préstamo sea más barato. Además, mejora la liquidez en el sistema financiero. Mejora una liquidez financiera. Además, facilita que las empresas y hogares accedan a créditos. Entonces sí podemos pensar en créditos. Porque se están bajando las tasas de interés, tasas de intervención, tasas de captación y colocación de créditos. Aumento del poder adquisitivo con un mayor salario mínimo. Los trabajadores consumen más y mejoran su capacidad de pago. Mejor demanda de bienes, mejor demanda de servicios y más atractivos para los bancos que ofrezcan crédito. ¿Cómo van a ofrecer ustedes crédito? Cuando hay mayor salario mínimo, se puede ofrecer mayores créditos. ¿Será que van de la mano los salarios mínimos con la posibilidad de que los bancos ofrezcan más créditos? Canal de transmisión. El Banco de la República controla las tasas, sí, repo, llaman ellos repo, que sirve de base para bonos, operaciones, Cambios allí se transmiten al costo del crédito. ¿Cuál es el costo del crédito en este sistema? ¿Cuál va a ser el costo del valor del crédito en este sistema? A medida que se reducen las tasas, la demanda agregada, una demanda agregada consume más inversión. Una demanda o consumo consume más inversión y entonces tiende a subir. Posibles riesgos, sí. Hay riesgos. Sí, un aumento de salario puede generar presiones sobre los costos laborales. Se están generando más presiones cuando hay un mayor salario. Por tanto, sobre la inflación que viene aquí, lo que podría tardar en bajar la tasa. Los recortes de esta tasa deben ser graduales. Vamos a bajar la tasa gradualmente, coordinados para evitar una fuerte subida de precios. La transmisión al crédito depende de la salud financiera de los colombianos. Un sistema financiero donde hay regulación, donde hay aversión al riesgo, donde hay condiciones externas. En resumen, el salario mínimo más alto del 2025 y 2026 mejorará el poder adquisitivo y la demanda. Tasas de interés, tasas de intervención, tasas de ocupación o tasas de distribución o de compañerismo con los créditos. Tasa de base reducida de un 9,5 a un 9,25. A un 9,2. De un 9,5 a un 9,2. Reduce el costo del crédito, sí. Entonces hay una liquidez mayor. Combinados estos incentivos en que empresas y hogares piden prestado e invierten más, impulsando la actividad económica. Como están incentivando a las empresas y a los hogares a pedir préstamos, impulsan así la economía. No obstante, el banco debe ajustar cuidadosamente para mantener la inflación cerca de sus objetivos. ¿Te gustaría profundizar cómo los bancos trasladan esta reducción de tasa de interés o en los plazos de un ciclo de transmisión? ¿Cómo los bancos reducen tasas de interés? Sí, me parece interesante. ¿Cómo es esto que los bancos reducen las tasas de interés? Siguiendo un proceso
que depende principalmente de las decisiones de un banco llamado el Banco de la República. La situación económica del país y sus propios costos, y sus propios riesgos los asumen. Aquí te explico cómo y por qué sucede este ajuste paso a paso. Son ajustes que una decisión del Banco Central, Banco de la República, que fija tasas de política monetaria, que antes estaba en el 9.5, ahora está en 9.2. Cuando la baja, el objetivo es abaratar el crédito, estimular el consumo, estimular la inversión, estimular el consumo de créditos. Bajo la tasa, estimular el consumo de créditos. Esta decisión envía una señal a los bancos comerciales, a los demás, para que hagan lo mismo. Hey, bancos, yo ya hice eso, hagan esto. Haya más dinamismo en los créditos, dinamismo de inversión de créditos, ¿me entendés? Costo de dinero para los bancos no prestan dinero propio, sino el que obtienen. Los bancos no prestan un dinero propio del banco. No, los bancos que si te llamaron, hey, cara de banco, préstame plata, cara de banco. No. Mira, los bancos no prestan dinero propios, sino que el que obtienen de depósitos de clientes, créditos interbancarios, operaciones con el Banco de la República. Depósitos de clientes, créditos interbancarios. Si el Banco Central baja su tasa, también baja el costo de los bancos. Se financian y por eso pueden ofrecer un crédito más barato. Vamos a estar revisando las tasas de interés. Con un menor costo financiero, los bancos entonces evalúan tasas de interés de productos como tarjetas de crédito. Vamos a estar teniendo un producto como lo es una tarjeta de crédito. Vamos a tener un crédito de consumo hipotecario. Entonces están hablando de créditos hipotecarios. ¿Por qué? Porque bajo una tasa de interés, entonces se dinamiza la inversión de créditos. También hablan de un riesgo posible, un riesgo del cliente, un puntaje crediticio. ¿Cómo está tu puntaje crediticio, muchacho? Si el contexto lo permite, bajan las tasas para atraer clientes y así prestar más dineros. Transmisión a los usuarios. La reducción no es inmediata, tarda semanitas, meses en reflejarse la reducción de las tasas de interés. Algunos tipos de crédito bajan, sí. Créditos empresariales grandes, sí. Créditos interbancarios, sí. Luego bajan los de vivienda, sí. Los créditos de vivienda, sí, bajan. Los de consumo, sí. Entonces bajan créditos de vivienda, bajan créditos de consumo. La tasa más pegada, como la de una tarjeta de crédito, puede resistirse a bajarse rápido. Factores que pueden frenar o acelerar la baja de interés. ¿Qué factores influyen en que se baje la tasa de interés? Pues mira, el factor número 1 es la inflación alta. Competencias entre los mismos bancos. Riesgos crediticios. Estabilidad macro. Liquidez de un sistema financiero. Ejemplo, imagina que el Banco de la República baja la tasa de un 9.5 a un 9.2, como ocurrió, o en este caso de un 9.2, entonces que por favor que baje a un 8.5. Banco número 1, ve que puede prestar dinero más barato en el mercado. Segundo, decide ofrecer créditos de vivienda a un porcentaje menor en lugar de un porcentaje alto para atraer más compradores. Se pueden ofrecer créditos de vivienda más asequibles. Más personas toman este crédito, lo que dinamiza el mercado de los créditos hipotecarios, inmobiliarios. Si hay más competencia entre Banco 1, 2 y 3, ABC, también bajan sus tasas para no perder clientes, ¿me entendés? Sí. Hay herramientas. ¿Cuál es el modelo de riesgo que vas a tomar para evaluar si pueden bajarse las tasas sin perder rentabilidad? No vamos a perder rentabilidad. Comité de crédito para revisar los productos. ¿Dónde está el comité de crédito para revisar estos productos? ¿Dónde está el benchmark o referencias como DTF, IBR, VR? Bueno, ¿te gustaría que hagan una tabla comparativa con las tasas actuales del Banco Colombia? Para ver cómo van ajustando las tasas según el Banco de la República. También puedo ayudar, ¿listo? Sí, me gustaría ver una tabla comparativa de las tasas de los principales bancos.
Bueno, vamos, aunque la definición del salario mínimo se concentrará en diciembre tras la negociación tripartita, la mayoría de los análisis técnicos ubican el incremento entre una franja 1.500.000, 20 o 60, dependiendo del comportamiento de los precios y de los acuerdos alcanzados sobre la productividad. Los aumentos del salario mínimo durante la administración de Petro no ha afectado el desempeño de Colombia. La oposición no tiene que decir nada, no hay que el precio aumentó, ya que el cierre es el mayor indicador. El cierre quedó en el 9%, pero expertos han asegurado que su disminución se debe a trabajadores por cuenta propia. Eso es lo que se debe entender. Que existe el Banco Colombia, entonces, ¿qué vamos a ver con el crédito hipotecario? ¿Cómo quedaría el Banco Colombia con el Fondo Nacional de Ahorro? 10% promedio, incluso baja a un 9%. Mira, el crédito hipotecario en bancos como Banco de Bogotá, Banco de Colombia, da vivienda. Mejores rangos la tiene el Banco de Occidente, Villas, da vivienda en pesos. Entonces los mejores rangos los tiene el Banco de Occidente con 10. Villas 11. Da vivienda 11. Nequi ofrece tasas de interés. Nequi 23%. De 23, o sea, el crédito de consumo o crédito de libre inversión está en Nequi, de un 23 a un 25%. Pero esto para montos mayores de 25 millones, dependiendo del perfil. Bancolombia puede ofrecer 19% en perfiles muy buenos, según testimonios del Reddit. Bueno, ¿qué observaciones haríamos? Las tasas reales pueden variar según el perfil del prestatario, tipo de crédito, si es vivienda de interés social o no, o moneda de pesos a dólares. Nequi es útil para créditos rápidos, sin historial, pero con tasas superiores al promedio bancario tradicional. Para crédito de vivienda, entidades como el Bancolombia suelen ofrecer mejores condiciones que Nequi, obvio. Recomendaciones, si quieres comparar más fondos. Puedo buscar tasas actualizadas según el tipo de crédito específico. También puedo ayudarte a simular cuotas o comparar el impacto de pagar pesos en VRs. ¿Te interesa una tabla específica de vivienda Bancolombia, Villas? Bueno, hasta aquí todo, muy bien.